contexto, ¿qué podemos esperar para el año económico 2023? Ya, bueno, esto ya es hacer futurología, ¿no? Pero más o menos la cosa sería así. Vas a tener un verano probablemente complicado en materia cambiaria porque se acabaron los dólares de exportación prácticamente, y el verano va a ser difícil. Y hay que ver cómo sigue el año porque va a ser un año electoral. Es difícil imaginar un gobierno que esté jugando sus elecciones y haga disciplina y no haga populismo, en particular el kirchnerismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ver qué pasa con los números fiscales y en consecuencia con la emisión monetaria. Claro. Si hacen demasiada restricción presupuestaria, van a entrar en un proceso recesivo porque no tienen expansión por el lado de la inversión y de las exportaciones. Y si no tratan de dominar algo las cuentas del sector público, la inflación se los va a llevar puesto. Así que acá el gran interrogante es si la mecha de la bomba que está tratando de estirar Massa para que llegue a octubre del 23 o para hasta diciembre, si es posible, eh, llega a estirarse hasta ese momento o no. Porque daría la sensación que Alberto Fernández y la Cámpora y Cristina se empeñan en acortar la mecha. Entonces están luchando ahí los ¿Y dos, vos qué ¿no? decís? Quieren ¿Llega o alargar no la mecha y llega? quieren acortar la mecha. ¿Eh? ¿Vos qué decís? ¿Llega o no llega? ¿Cómo? Mira, estas cosas salen en el momento menos pensado y por la causa menos sospechada, ¿no es cierto? Así Claro. que es muy difícil de hacer un pronóstico de estas características. Mm. Yo te diría que llegar va a ser un gran milagro. Claro. Es más, es un milagro que haya llegado hasta acá sin que haya saltado todo por los aires. Mm. Recién Te voy a dar un hablábamos... dato, mira. Sí. Sí, No, 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 decime, decime. decime. Adelante, adelante. Recién hoy me puse a hacer algún numerito sobre el tema del dólar, el dólar blue, viste que estuvo subiendo en los últimos Ujú. días, ¿no? Sí. Y cuando vos compras, lo mirás contra el índice de precios al consumidor, que subió el 94%, o si yo mal no recuerdo, noviembre contra noviembre, por ahí anda el número. El blue subió 66%. Depende si tomás promedio de diciembre, promedio de noviembre contra promedio de noviembre, si tomás punta contra punta, en fin, cualquier ejercicio que hagas te va a dar que el dólar subió, el blue estoy hablando, un 66% y la inflación o el índice de precio al consumidor un 94% o algo así. Así que te diría que con la emisión monetaria que hicieron en diciembre, que fue muy fuerte, y este atraso del tipo de cambio blue, Mm. que finalmente es un precio como cualquier otro de la economía, no veo, me parece que hay recorrido como para que siga subiendo, ¿no? Y bueno, ahí Claro. hay que ver cómo reacciona el resto del mercado en ¿Y términos qué pensás que puede llegar a suceder de con las finanzas. restricciones, ¿no? Recién en otra nota hablábamos sobre posibles restricciones a el acceso a los dólares ahora en el 2023 y algunos decían, no, directamente no se va a poder acceder, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Pero si no podés acceder a dólares para importar insumos, vas a tener una recesión machaza, ¿no? O Claro, sea, una caída en el nivel de actividad muy grande, disminuye la recaudación, tenés más agujero fiscal si no bajas el gasto. claro. Y vas a tener problemas de ocupación, que las empresas no van a poder pagar todo, tener que adelantar vacaciones, o vas a tener que reducir la cantidad de empleados, o vas a tener que ajustar por el salario real, o sea, un salario real más bajo. Mm, Entonces, estás en un año va a ser un año bastante difícil. Como claro. siempre digo, acá se están juntando por lo menos dos tormentas muy fuertes. Una que es todo este atraso de las variables económicas, de ajuste, como se llama, precios máximos, tarifas de los servicios públicos, etcétera, y se asemeja a lo que fue el final de la inflación cero de Gelbar en el 73, terminó el Rodrigazo, Mm, junto con ya una deuda del Banco Central totalmente desbordada, está superando los 10 billones, Claro. 10 millones de claro. pesos de deuda, ¿no? Ahora, Y eso juega Roberto, contra los depósitos. a mí me impactó la Sí. semana pasada, creo que vos dijiste algo que en general se dice poco, que es el tema de los depósitos. Vos hablás de que, bueno, la inquietud en los mercados puede llevar a que los depósitos puedan estar en peligro. Eso me preocupa, o en realidad le debe preocupar a la gente, y todavía Massa tiene la capacidad técnica o política para
evitar que eso sea, bueno, un desborde efectivamente? No, a ver, digamos, en el contexto que lo dije, primero, desde el punto de vista estrictamente técnico, los depósitos, ese stock de deuda que tiene el Banco Central de 10 billones de pesos, 10 millones de millones, fueron comprados con depósitos de la gente. Así que si la gente va a buscar la plata al banco, el problema es que el banco no va a tener la plata porque lo tiene en el ELIC. Le va a tener que decir al Banco Central, dame los pesos, tomala Claro. al ELIC y ahí no está la plata. O la emiten o hacen un plan Bonex. Pero a eso hay que agregarle el comportamiento del presidente del kirchnerismo, y creo que hoy Cristina Kirchner, no sé quién, salió a atacar de nuevo al tema de la justicia. Cuando vos tenés un presidente que quiere ignorar los fallos de la justicia, vos estás en la ausencia de Estado de Derecho, directamente. O sea, porque acá la economía no es un compartimento estanco de el orden institucional. La división de poderes hace que el Ejecutivo no pueda hacer lo que se le da la gana como un monarca, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Exactamente. Si la justicia le dice, mire, usted tiene un fallo en contra, y el Ejecutivo, que tiene el monopolio de la fuerza, no acata, la justicia queda en algo declamativo, ¿estamos de acuerdo? O sea, el juez te dice sentencia o tal cosa, pero nadie le da bolilla. Entonces, no hay justicia, queda en algo declamativo. Digo algo, pero nadie me da bolilla, no me prestan atención. Entonces, en ese contexto, vos estás frente a un gobierno donde ignora, digamos, la propiedad privada, o puede ignorar cualquier cosa, porque se considera que están por arriba del orden institucional. La justicia tiene que estar subordinada a lo que yo quiero. En consecuencia, estás en una situación de serio riesgo de la propiedad privada, de cualquier capricho que pueda cometer el Poder Ejecutivo, porque ellos tienen el monopolio de la fuerza. Y, Y por más que la justicia le diga, usted no puede hacer eso, ellos tienen el monopolio de la fuerza y hacen lo que se les da la gana. y vos decís que ¿Se eso no entiende lo que estoy se... diciendo? Sí, pero se entiende claramente y es interesante escucharlo porque vos explicás un contexto con el conocimiento además de haber analizado cada uno de los periodos. Y vos decís que la sociedad está en otra etapa porque pienso en los 40 años de la democracia, en un año de elecciones, en evitar los desbordes a toda costa. Tal vez por eso haya alguna quietud o un sostenimiento también desde ese punto de vista. ¿Quietud en qué sentido? Perdón, vos No, decís que pienso no hay que... en que los desbordes con algunas medidas se están controlando. Condena corrida cambiaria, alguna medida del gobierno de intervención y la cosa se tranquiliza. Me parece como un comportamiento acompañado por la sociedad, que quiere evitar... Me da la impresión, por eso te lo pregunto, si este análisis es posible. Sí, vos tenés ahí dos sectores, lo que vendría a ser clase media, que puede tener sus ahorros, que no son tantos en los bancos, y eso fue lo que ocurrió en el 2001. El 2001, cuando le pusieron el corralito, la que salió de la calle fue la clase media, no fue los sectores de menores ingresos. Por eso. Después sí, con la devaluación y la caída del salario real y la brutal estampida de la pobreza con la devaluación de Dualde, ahí sí salió otro tipo de gente a la calle. Ahora, vos hoy no vas a tener probablemente a la gente de la clase media en la calle, pero tenés a los piqueteros que todos los días te están presionando. Vos fijate que salió el último dato que publicó el Observatorio del Congreso de la Nación, el Observatorio Fiscal. Al año 2021 se había multiplicado casi por 3,5 la cantidad de personas que reciben subsidios del Estado. Si yo no recuerdo, son cerca de 15 millones de personas que todos los meses reciben eso. Agregale a eso jubilaciones, pensiones, más empleados públicos, llegás a 28 millones de personas que todos los meses cobran algo del Estado. Entonces, yo lo que veo es que están tratando más de licuar el gasto público para hacer la gran Dualde, o sea, bajo el déficit fiscal, no porque haga una reestructuración del Estado, sino porque subo todas las jubilaciones, los sueldos, los planes sociales por debajo de la inflación. Entonces voy licuando el gasto, con lo cual necesito de la inflación para licuar el gasto. Ahora, yo lo que no sé es si ahí no vas a tener una reacción de los sectores más populares. Claro. Como lo tenés ahora en la calle todo el tiempo. Es importante esto que mencionás, sobre lo que está sucediendo también con la cuestión social, las organizaciones piqueteras que están en la calle cada vez más seguido, ¿no? Digo, ¿qué
¿qué te imaginás que puede llegar a suceder este año, teniendo en cuenta que es un año electoral, que por ende va a ser muy difícil, y que también justamente el hecho de que sea un año electoral influye de manera decisiva en las decisiones políticas que toma el gobierno que, bueno, Alberto Fernández tal vez buscando ir por una reelección, el kirchnerismo intentando mantenerse en el poder, la oposición intentando volver al poder. En todo ese escenario, ¿qué te imaginás también en cuanto a políticas sociales y también de emisión monetaria, ¿no?, que va a hacer el gobierno para poder sostener algo hasta octubre y, bueno, preferentemente hasta diciembre, ¿no? ¿Qué escenario te imaginas en ese sentido? Bueno, yo creo que van a tratar de... Ellos van a tener que elegir entre conflicto en la calle o más emisión monetaria. Mira. Y yo creo que van a optar por más emisiones. Ya lo hicieron en diciembre. En diciembre emitieron una cantidad impresionante de dinero y por eso se te fue el dólar como se fue. Claro. ¿Sí? O sea, es una de las explicaciones. Entonces, ¿qué va a pasar a lo largo del 2023? Y es muy difícil decirlo todo, pero tenés, por un lado, menos ingreso de dólares porque la sequía va a generar, en el peor de los casos, 10.000 millones de dólares menos de exportaciones. O sea, ahí tenés un problema. Claro. No tenés dólares para importar insumos. Por lo tanto, ya los indicadores están dando que la actividad económica se está frenando o está bajando. Claro. Y al mismo tiempo vas a tener a la gente demandando que le den más plata por los planes sociales, porque los planes, que no son planes sociales, son una especie de extorsión que hay, ¿no es cierto?, en la sociedad. Dame plata de que otro la ponga, no me importa por qué, yo tengo que ser mantenido. Bueno, ahora, esa plata no les alcanza para nada, entonces necesitan más. Y ese más no hay. Claro. Hay que emitirlo, porque no está. Entonces, veo un año 2023 que va a ser de un tránsito bastante difícil y encima con un gobierno encaprichado en vulnerar el Estado institucional, llevándose por delante la justicia, cosa que no pasaba casi ni siquiera en la época de los militares. Con eso. Tremendo. Tremendo lo que estás Fíjate. planteando, ¿eh? Roberto. Yo lo recuerdo porque lo viví en la época de los militares y ni siquiera hay una publicación que hizo hace poco en Infobae Seferino Reato, donde ni Videla se animó a no cumplir con un fallo de la Corte. Es cierto. Estamos hablando... Y lo contó aquí también, es cierto. Es un caso grave, sí. Muy grave, muy grave. Roberto, Gracias, te agradecemos mucho el contacto, que te hayas tomado el tiempo para dedicarnos este espacio. Un 1 de enero. Un 1 de enero. Se agradece mucho. Y como siempre... Siempre es un gusto que tengan un feliz año. Bueno, muchas Que gracias. empiece muy bien en 2023. Bueno, Y Roberto dale. Kachanowski recién un poco Sí. lo planteaba, ¿no? El escenario político. Dale. ¿Qué escenario político el que tenemos? Y justamente de eso queremos hablar con Fernando Iglesias. Fernando, feliz año, gracias por este contacto con nosotros. Hay muchas cosas de las